a darle para ver. Ahí está. Turn on. Ahí está. Hacemos el test. Muy buenos días. Se oye poquito. And test. Ahorita vemos cómo quieren que le aumentemos. Voy a hacer el share. Ay, mira, qué bueno que están regresando. ¿Qué tal, qué tal? Pásenle, por favor. ¿Quién es? No, no te veo. Marisol. Ah, muy bien. Y la señora Fonseca, tenemos alumnas nuevas, me da mucho gusto. Sofía, mira qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ok, se supone que ya las personas tienen la liga, se supone que ya pueden entrar. Estamos nosotros aquí, ya se está grabando. Yes. Bueno, me da mucho gusto que hayan vuelto. Estamos en el 2026. Están sucediendo cosas a toda velocidad en el mundo y pues nosotros tenemos que estar muy al pendiente de lo que está pasando. Desafortunadamente somos solo testigos, ¿verdad? Solamente somos. O afortunadamente también. Sí, afortunadamente en el sentido que no nos están tocando las locuras, ¿no? De no somos ucranianas, no somos venezolanas, no somos latinas en Minnesota, Minneapolis, así, ¿verdad? Pues sí, eso tiene razón, pero sí, sí es realmente pues una suerte el no estar en el ojo del huracán. Em, el, este semestre o este cuatrimestre, porque pues siempre es así como que se hace muy poquito, van a ser dos módulos de 10 sesiones cada módulo. Alcanzamos muy bien. Nos parte la Santa y la Pascua. Sí, que nadie viene, nadie. Y si viene, tienen visitantes, digo, si quieren venir, tienen visitas o no tienen despensa o así nos vamos. Entonces ya tengo mucho de no dar. En estos 20 sesiones va a estar muy interesante que tenga la oportunidad de tener esta cantidad de horas, porque voy a poder ampliar el horizonte, porque para el siglo XV realmente, pues el mundo se juntó. Todavía va a faltar el continente australiano. Ese es hasta el siglo XIX. Fíjense nada más. Es nuevecito, hasta el siglo XIX se supo que existía. Bueno, se hizo una conexión con él. Pero en lo que es el siglo XV y siglo XVI, que ya estamos en agosto, pues ya va a ser un cinturón entero, ¿sí? Por los avances y el arrojo, ¿no? El arrojo de estos exploradores que muchas veces sin el avance tecnológico, pero como quiera le dieron la vuelta a África o llegaron a India, o como Cristóbal Colón, ¿verdad? Pues llegó, se topeteó con unas islitas ahí por ahí que se llaman Caribe. Em, Al estar hablando que voy a ampliar el horizonte, de lo que estoy hablando es que vamos a hablar de lo que normalmente no se considera Europa. El día de hoy voy a hablar de Rusia. Ay, Blanca, pero Rusia es Europa. Bueno, ahora nos inventaron y nos dijeron, pero pues ni geográficamente, ni históricamente, ni culturalmente fue Europa hasta que en el siglo XVIII don Pedro el Grande, ¿verdad? Dijo, pues sí somos y sí somos porque estamos hasta más blancos que ustedes. No, sí somos y aquí nos quedamos. Y se hizo esa diferenciación principalmente por cuestiones de color de piel, no de color de ojos, porque así como que todos los que venimos de España tenemos los ojos de los rusos, ¿verdad? Pues como que no mucho, pero principalmente por cuestiones religiosas, ¿verdad? Al final de cuentas, toda Rusia se volvió en algún momento, que es lo que vamos a platicar ahora, cristiana. Y en el momento que se volvió cristiana, se compró su membresía del club, ¿verdad? Del club de lo que es el oeste. Dejó de ser oriente para ser parte de lo que es oeste y el ser oeste, bueno, pues ya
terminó siendo Europa. ¿Por qué vamos también a ver Japón? ¿Por qué vamos a ver también China? ¿Por qué vamos a ver las cuestiones que se volvieron turcas? Porque en el siglo XV muchos de los cristianos van a tener que estar bajo un gobierno extranjero en todos los sentidos, étnico, religioso, de lenguaje, de costumbres, todo lo habido y por haber. Salud. Entonces vamos a tener que pues ir ampliando e ir ampliando e ir ampliando. Y en este siglo, o sea, en estos 20 sesiones, que son 40 horas de clases, ya se imaginarán, vamos a iniciar el camino de incluir a nuestro México, porque pues en el siglo XVI es la conquista, que empezamos en agosto del siglo XVI, y para poder saber cómo fue la conquista, pues tendríamos que ver pues qué había en el 14 y en el 15, ¿no? En lo que nosotros ahora le llamamos territorio de la República Mexicana. Entonces vamos a tener muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que hacer. Y pues las personas que me conocen saben que mi mamá vive conmigo y que tuvimos pendientitos el semestre pasado. Seguimos con los pendientitos porque ya cumple 93, pero ya tengo quien la cuide. Ya solucioné ese pendiente. Entonces, pues sería muy interesante si nos diéramos una vueltecita a la Gran Tenochtitlan. Sería muy interesante poder ir a ver lo que es Teotihuacán, poder ir a ver, notar realmente lo que significa, ¿no? Esas maravillas y ese portento que pudieron ser, pues, lo que quieras, sí, Moctezuma, sí, Cuauhtémoc, sí, Nezahualcóyotl, ya veremos en algún momento que todos ellos abrieron el siglo XVI, pero cuando lo abrieron ya estaban las cosas que nosotros pudiéramos ir a ver al cerrar estas clases, ¿no? De este semestre. Y como sería muy poquito tiempo y pues el avión puede conseguirse muy barato, los hoteles serían en el centro histórico, pues estamos hablando de un presupuesto accesible, ¿sí? Es algo como muy sencillo. Ya estando ahí, bueno, pues claro que vamos a hacer todo lo que se hace en Ciudad de México, pero sí me gustaría que lo tuviéramos como una posibilidad, porque cuando entremos al 16 y hablemos de lo que es, mira, Lupita, hola, ¿cómo le va? Pásele, pásele, por favor. Pero vienes bien tapada, vienes bien tapada. Muy bien, muy bien, muy bien. El día de hoy vamos a ver Rusia porque Rusia inicia su historia, pues cuando ustedes quieran, en el siglo que ustedes quieran, pero realmente es en el siglo XV, que es nuestro tema, cuando se puede trazar el inicio de instituciones, leyes, códigos. Y al crear esas instituciones, leyes o códigos, inicia la creación de las naciones. ¿Sí? El que exista gente en un espacio geográfico no quiere decir que se esté iniciando una nación o que esas personas sean la nación en sí. Nosotros, pues, imagínense, en nuestro México, si hablamos de pueblos originales de hace 500, 600 años, pues no estamos hablando de naciones que puedan estar moviendo el territorio, ¿no? En nuestro siglo. Entonces, mira, está Lula. Es que las personas nuevas, es que Lula nos ve desde París. Entonces, claro que la tenemos que saludar porque hace mucho esfuerzo. Aquí te están saludando tus amigas, las que han viajado contigo, las que te conocen. Entonces, muchachonas, las personas que son nuevas, les agradezco la confianza. Mi nombre es Blanca Martínez y la mayoría de las personas que van a ser sus compañeras
Ya tienen varios semestres de estar conmigo. Las clases de grupos tan pequeños tienen la ventaja que se pueden ir llenando las lagunas conforme van saliendo. Entonces, por favor, preguntas, los comentarios. Hay veces que lo que ustedes aportan es lo que realmente hace rica la clase. Yo tengo mi esquema, pero las aportaciones que hacen ustedes de algún libro, de algún viaje, de algún noticiero, alguna pregunta en específica, pues es lo que le da un nivel superior, ¿no? A la posibilidad de estar tomando clases en grupos pequeños. Entonces, por favor, sí es verdad que la Rusia, que voy a platicar, les quiero platicar la Rusia de lo que es siglo, pues, 14, 15, porque pues no existe 15 si no hubo 14, ¿verdad? Pero si hay preguntas en cuanto a religión, en cuanto a geografía o lo que quieras, aquí es donde se puede hacer. Es la primera vez que platicamos de Rusia en lo que es ciclo, digamos, que es el espectacular siglo XV. La historia de Rusia empieza con la llegada de los primeros eslavos orientales. No, Blanca, es que son los vikingos. Ok, los vikingos llegaron porque ya había algo que robar. ¿Sí? No llegaron a ver qué padre vamos a comer nieve todos los días. ¿Sí? Ellos llegaron porque ya había algo que robar. ¿Y a quiénes les iban a robar? A los eslavos que ya habían descubierto cómo sobrevivir en espacios tan, pero tan despiadados como puede ser, pues esos niveles de frío y esa escasez, ¿no? De tierra cultivable. Entonces, de las primeras cosas que tenemos que entender es, y pues ahora cuando Putin, ¿verdad? De las primeras cosas que tenemos que entender es que los personajes, los pobladores, la tradición, el ADN o la memoria colectiva va a ser de personas que no saben cómo sacar comida de la tierra. Si nosotros ya tenemos eso en mente, podemos entender por qué siempre desde sus inicios van a tener que ser comerciantes a largo, pero largo alcance, ¿verdad? Y van a tener que ser imperialistas. Solamente los pueblos que saben cómo que sacarle comida a la tierra se pueden dar el lujo de permanecer en su tierra y defenderse de todos los gorriones, ¿verdad? Que quieren el alpistito, pero pueden darse el lujo de no tener que moverse. La mayoría de las naciones que tienen posibilidades eh, de tener eh, producción extra de alimento sacado de tierra o gracias a la tierra, también ganadería, por supuesto, lo que quieran. Em, Tiene la gran ventaja que sus compradores pueden llegar a comprarle a su frontera. No tienen ellos que andar buscando cómo le hago para llevar lo mío a otro espacio. No, alguien va a venir a pedírmelo porque son artículos de primera necesidad. ¿Qué es lo que va a suceder con esta regla? Con estos primeros pobladores. Nadie sabía que existían, ¿verdad? Sí, 1000 años antes. No, ya vivían sí, vivían en pueblos, pero ellos ya vivían en cabañas de troncos. Desde el siglo VIII, desde el siglo IX ya sabían hacer en un día podían rearmar una cabaña que se les podía quemar. Lo que nosotros vemos, las típicas cabañas que nos ponen con este Abraham Lincoln, los trajeron los eslavos o los finlandeses o lo que quieras que emigraron a Estados Unidos. No es algo que haya surgido de los bosques de Estados Unidos. Estos eslavos orientales, va a ser tan difícil, realmente tan difícil sobrevivir, que
Si nosotros nos ponemos a ver Rusia, Ucrania, Bielorrusia, y si pensamos en Siberia, pues muchos de ellos ni siquiera sabían que vivían sus primos, ¿no? O sea, no era que nosotros en el mundo de la Europa occidental o en el mundo griego de la Europa oriental anduviéramos muy alejados de ellos. Entre ellos estaban realmente incomunicados, ¿sí? Realmente incomunicados. Bueno, pero es que los ríos, sí, está bien. Alguien llegaba por los ríos y te vendía pieles, tan, tan. Eso no quiere decir que tú pudieras saber. Hola, Cecilia. Eso no quiere decir que tú pudieras saber dónde está su pueblo o qué tan grande es su pueblo o si tenía riquezas, ¿verdad? De su pueblo. Sabes que alguien bajó del río y te puede vender cosas, pero no es lo mismo como una Europa después de un imperio romano donde existían los censos, se sabía perfectamente, hay los mapas, lo que ustedes quieran. El nombre de Rusia procede del término rus, que muy probablemente signifique pueblo. Entonces, cuando más adelantito, ya a mediados de la Edad Media Europea, alguien diga soberano de todas las Rusias, lo que está diciendo es que es rey de todos, ¿no? De todos los pueblos, soberano de todas las Rusias. Pero en un momento, por siglos, va a ser nada más la Rus, el pueblo, ¿sí? Nada más el pueblo. Porque los que no estaban en Kiev, fíjense ahora, Kiev, Ucrania, ¿verdad? Los que no estaban en Kiev, pues era alguien que te venía a vender cosas una vez al año. Punto. No eran el pueblo, ¿sí? El pueblo solamente era lo que en un principio se hizo con empalizadas y con, de alguna manera, acuerdos entre ellos de, pues, vivir en paz en lo que ahora bueno, en que ahora espero que medio mundo sepa, ¿verdad?, dónde está Kiev. Nosotros sabemos perfectamente, eso no es teorías de historiadores, que a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente, que estamos hablando del siglo V, bienvenida Ana, el Imperio Bizantino supuso una continua influencia sobre el desarrollo de lo que ahora nosotros le llamamos Rusia en sus primeros siglos de existencia. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque eran los vecinos. No porque tuvieran una preferencia, no porque hablaran el mismo idioma, definitivamente no porque practicaran la misma religión, pero unos tenían cosas que querían vender y otros tenían cosas que querían comprar. Los comunicaban algunos mares interiores, ¿verdad? Y definitivamente los ríos, el Volga, el Napier, etcétera. Pero eso fue todo. Es que ¿por qué no se influenciaron por otras culturas? ¿Cuáles? ¿Cuáles te gustan? Estamos hablando del siglo V, del siglo VII, del siglo IX. ¿Cuáles culturas te gustaría que influenciaran a estos grupos que además no hablaban el idioma? Ellos no están en ningún grupo que haya sabido algo de alguna raíz en latín, por ejemplo, o alguna raíz en griego. Nada, ni siquiera de poquitos, así como de telegramas, como los novios cuando se ponen en intercambio. De los grupos que estamos hablando son ahora lo que es Bielorrusia, Ucrania y la parte suroeste de... Sí, sí, es exactamente en esto, pero los grupos eslavos bajaron y bajaron y bajaron. Entonces tenemos en Bulgaria, tenemos en Rumania, tenemos en Hungría, los famosos magiares, todos ellos son eslavos. Pregunta más también que en esta temporada, bueno, siglo 5, 7, okay, Ahorita en el 8. En el 8, ya estaba habitado, ya había pobladores en Siberia, digo, ¿cómo se quedaban en esos lugares? No sabía que había más al sur. Ahí nacieron. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En lo que es la historia de las migraciones del mundo, sucede algo rarísimo, pero rarísimo,
Y estamos hablando del más o menos 100,000, del 100,000 a la fecha, o sea, 100,000 años. Los primeros pobladores pasaron de sur hacia el norte cuando salieron de África. Y algo sucedió que conforme fueron pasando los milenios y existió la idea de historia, aunque sea oral y luego pues ya escrita, las migraciones se llegaban del norte. Del norte. ¿Y de dónde vienen los esclavos? Del norte. ¿De dónde vienen los jónicos? Del norte. ¿De dónde vienen los bárbaros? Del norte. ¿De dónde viene Blanca? Del norte. Es que soy de Monterrey. Sucede algo muy especial en el sentido de que conforme la tradición oral te decía de dónde llegaban los nuevos, pues te volvían a decir que del norte. Nada más que el problema es que entre más te vas, pues imagínate, si es tradición oral y todavía no hay escritura, no hay evidencia física. No dejaron una piedra, no dejaron un edificio como para saber, pues, el norte qué significa, ¿no? E irte un paso atrás. Entonces es algo muy, muy especial. Por supuesto que es una eh, tema de estudio constante. Lo que sí podemos notar es lo siguiente. De África salieron todos blancos, blancos altos, narices delgadas. Salieron así. Conforme, ay, qué bueno, bienvenida. Conforme fueron avanzando los milenios y empezaron a cambiar las climas, se tuvieron que hacer las cosas, ¿no? El tono de piel, el tono de ojos, el verde muy posiblemente por cuestiones de mestizaje, el azul es un error genético, el color de ojos azul. El cabello rubio pudo haber sido simple y sencillamente cuestiones de sol, cuestiones de realmente pigmentación. Pero algo que sí saben, pues los antropólogos, los sociólogos, los eh, antropólogos forenses, etcétera, es que conforme iba caminando los milenios de la historia, la historia comienza en el 3100 antes de Cristo. La historia, 3100 antes de Cristo. Conforme iba caminando la historia, los que iban llegando eran blancos. Y esas personas blancas forzosamente tuvieron que haber pasado muchos siglos en espacios muy fríos para que perdieran sí, melanina y para que tuvieran mezclas con grupos que ya existían y cambiaran su tono de cabello y pudieran jalar ese defecto genético que te da el ojo azul. Entonces, no saben exactamente cómo está ese asunto, que a través de 100,000 años, una gran cantidad de pobladores, de humanos, de seres humanos, supieron cómo sobrevivir en climas fríos, ¿verdad? Como Siberia, como Finlandia, como Suecia, etcétera, ¿no? Pero ahí les voy a decir una cosa bien triste para mí. Sociológicamente hablando, esas personas pudieron sobrevivir en esos climas porque ya eran sapiens sapiens y podían crear herramientas o costumbres que los llevaran a defenderse del ambiente. Pero en esas soledades o en esos aislamientos pudieron estar a salvo de su máximo depredador, los mismos seres humanos. Fíjense qué cosa tan, a mí se me hace tremenda, ¿sí? Realmente, se me hace tremenda. El haber estado en esas situaciones inhóspitas, lo que significó es que le huyeron lo suficiente y no los dominaron o conquistaron o asimilaron otros o mataron, ¿verdad? Otros grupos. Eh, Cuando hay muy poca población,
lo más sencillo es pensar que no te van a matar, que te van a esclavizar, cuando hay muy poca población, que estamos pues más o menos en esos tiempos, ¿no? Pensando hacia atrás. Entonces, sí podemos imaginar dentro del lado pues bonito de la historia de la humanidad que al parecer los seres humanos preferimos vivir en Siberia que esclavizados. Y eso también es algo esperanzador, ¿verdad? Para nosotros como especie humana. ¿De dónde vinieron los eslavos? Del norte. ¿De dónde vinieron los vikingos? Del norte. Y así nos vamos. ¿Cómo llegaron los eslavos a Bulgaria? Del norte. Y así nos vamos a ir yendo. Pero estamos hablando de casi 150.000 años antes. Sí. No, no al revés. Las personas tuvieron color porque necesitaban defenderse del sol. Y eso sucedió con los que se quedaron en África. Sí, cuando se empezó a perder el vello corporal, el cuerpo tuvo que defenderse. Entonces, cuando perdieron el vello corporal en la Toscana, pues se quedaron del mismo color, ¿verdad? Pero cuando perdieron el vello corporal en el centro de África, tuvieron que defenderse pues, del sol. Sí, el sol hace todo, la temperatura, sí, la temperatura, por ejemplo, la amplitud de las narices es para calentar el aire. Son climas fríos, las calientan, pero también las enfrían por la mucosa, ¿no? La mucosa de la nariz. Entre más superficie, más facilidad hay que, eh, ¿cómo se llama? Equilibres, ¿no? La temperatura de lo que estás respirando. Es lo máximo, claro. Necesitan eso, decidieron que era su protección y no otra. Es maravilloso, ¿sí? Si nosotros perdimos la cola y nada más nos quedamos con el coxis. Además es muy interesante porque en la evolución no hay desperdicio. En el momento que el coxis dejó de estorbar, el, el ser humano la naturaleza ya no perdió tiempo de quitarte los últimos dos huesitos, porque ya había cumplido su cometido. Y entonces esos dos huesitos, pues simple y sencillamente entraron a una diferente curvatura por nuestro espacio, ¿no? De caminar. Y pues ya ahorita está ahí y tenemos nuestra colita de dos huesitos, ¿verdad? Que se llama coxis, pero está perfectamente dentro de nuestro cuerpo, no es tal. No nos sobra y a veces sí nos estorba porque no hay manera de curarla si se fractura, ¿verdad? Son cosas así. Fíjate que es una cosa terrible, una cosa terrible. No te sales del tema porque yo lo mencioné que en vez de matarte, si había poca población, era esclavitud. Sí, fíjense que la esclavitud de grupos étnicos diferentes la podemos tomar como instintiva, porque nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de los insectos, cómo se toman rehenes y esos rehenes funcionan como esclavos, ¿no? Por ejemplo, las hormigas, las abejas, etcétera. Sabemos que sí existe como idea de que puedes tener a alguien de que no es un grupo étnico tuyo y desafortunadamente, aún en la actualidad, tú lo ves como alguien que no es digno de ser tratado pues como un ser humano, ¿no? Ya que no eres de mi grupo étnico, te puedo tratar como si fueras un animal. La mayoría de los esclavos a través de la historia fueron esclavos para trabajo. O sea, literalmente los trataban como animales, ¿sí? Es posterior cuando existió la opción de la sexualidad,
dentro de la esclavitud, muy posterior. Era una cuestión como muy animal. Necesito animales de carga y no tengo mulas ni burros ni esto, pero puedo tener a estos que con los mismos latigazos pues funcionan, ¿no? Ya después sucedió esa situación de tener pues esclavos para cuestiones sexuales. Pero desafortunadamente la idea de tener esclavos de tu mismo grupo étnico surgió más o menos en el siglo IX antes de Cristo y fueron los griegos, los creadores de la democracia y la moneda, los que inventaron esta situación. Y pues es una situación que está aceptada totalmente por la sociología. Cuando no había moneda, si yo le prestaba 4 patos a Verónica, pues ella me podía regresar 2 gansos, ¿no? Y ya no había deuda, ¿verdad? Y te podía regresar 4 personas. No, si yo te presto 5 monedas de oro, tú me tienes que regresar 5 monedas de oro. ¿Y de dónde la vas a sacar? Y en ese momento empezaste a dar a tus niños. 5 vacas, una botella de cal. Sí. Entonces, esos niños o niñas eran los que tenían que trabajar lo necesario para poder producir las 5 monedas de, bueno, no sé, ¿verdad? Lo que esté, la deuda. Desafortunadamente, como ya había reglas y todo, leyes, etcétera, las deudas eran heredables, pero las deudas heredables de una carreta o una casa, lo que quieras, pues tenían siglos de suceder eso. Pero después de que se descubrió que podías dar a tus hijos para pagar deudas en metálico, también fueron heredables. Entonces, en la actualidad, pues esa idea, ¿no? De que das a tu niña o tu niño para, sigue vigente después de 2900 años. Entonces, la esclavitud tenemos 3 tipos, lo que es exclusivamente pragmática, la que es sexual y la que es heredada con mismo grupo étnico o diferente grupo étnico. Sí. Mucho antes que Sí. también los esclavos eran del mismo grupo étnico, eran de los pueblos que habían conquistado también, ¿verdad? Sí. La mayoría de las veces en la antigüedad los esclavos llegaban como botín de guerra. La mayoría, lo que nos está diciendo Sofía, botín de guerra. Va a pasar mucho tiempo porque los seres humanos avanzamos en los vicios y en las virtudes. Van a pasar muchos siglos para que una nación definiera que su supervivencia dependía de mandar a tu vecino, o sea, los africanos con los portugueses. Total, mi vecino, yo ni lo quiero. Y ese ya estamos hablando de un comercio de esclavos que no implica guerra. Pero eso sucedió hasta finales del siglo, bueno, principios del siglo XVI. Todo ese tiempo nos tardamos en aprender pecados nuevos. Pero lo que nos dice Sofía es totalmente cierto. En un inicio la esclavitud era, y pues ahí la diferencia de grupo étnico era por cuestiones de guerra, era botín de guerra, de no poder creer. Bueno, sí, aquí vamos a tener una situación que les digo, los seres humanos, bueno, los humanos, somos magníficos para inventar nuevas palabras. Y esas nuevas palabras nos van a traer conceptos, prácticas, leyes, etcétera. En la Nueva España, llámese cualquier pedazo de la Nueva España y el Virreinato del Perú, que son las únicos 2 virreinatos que tuvo España, estuvo prohibida la esclavitud por más de 100 años.
prohibida la esclavitud porque era pecado y los reyes católicos y Felipe y esto y lo otro, lo demás, le tenían mucho miedo al infierno, ¿sí? Entonces estuvo, ¿cómo se llama? Prohibido por inquisición y por leyes la esclavitud. Pero ellos inventaron una cosa espectacular que se llamaba encomienda. Entonces, aquí en México no hubo esclavos como palabra que se escribía, sino hubo encomendados. ¿Cuáles son las tres mínimas, los tres mínimos requisitos para considerar que alguien está dentro de un esquema de esclavitud? Y las feministas lo tenemos súper claro porque muchísimas mujeres están dentro de ese esquema, aunque nadie diga que son esclavas, ¿sí? Número uno, no poder dejar el espacio. No poder decir, al rato vuelvo, voy a estar de viaje, al rato vuelvo ahorita, ya no quiero vivir aquí, me voy a otra ciudad, pueblo, colonia, lo que sea. Una de las situaciones para un esclavo es que no puede cambiar de espacio. La segunda es que no recibe ningún tipo de remuneración económica, económica. ¿Y qué significa remuneración económica? Remuneración que sea válida en otro espacio. No, es que yo te doy la casa, vestido y sustento. Pues sí, pero si yo me quisiera ir a Chihuahua, ¿quién me va a recibir una camisa por renta? Yo necesito algo que implique poder económico fuera de este espacio. Por eso las tiendas de raya están dentro de la situación de esclavitud. Esa es la segunda. Y la tercera es que puedan ser castigados por sistemas fuera de la Constitución o de la ley o de lo que implique, ¿verdad? Pues un país o lo que quieras. Entonces, eso de que si te encerraron, que si te pegaron, que si te cortaron, que si te raparon, que ya saben, ¿no? Lo que quieras, es una de las tres situaciones de la esclavitud. Los encomendados en la Nueva España y en Perú cumplían los tres requisitos. No podían salirse de su encomienda, no recibían ningún tipo de remuneración que pudiera ser utilizada fuera de ese espacio y existían, ¿no? Los castigos corporales constantes, si administraba el encomendador. Eh, en la actualidad, estamos hablando del 2026. En el 2020 se definió en una comisión de la ONU que cuando menos, se podía proyectar una cantidad de 800 millones de esclavos en el mundo, en el 2020. No sé cómo escogieron el 8, ¿verdad? Pero 800 millones de esclavos en el mundo, en el 2020. En el 20, sí, fue una comisión que se hizo y bueno, pues ese número fue el que dijeron. Y la conclusión en el 2020 de esos 800 millones de esclavos es que ningún esfuerzo de ningún gobierno le va a hacer mella a ese número, ¿no? El que no, es que estamos en contra de la trata de blancas, es que estamos en contra de que esa que, ningún gobierno, que tiene que ser una cuestión de la sociedad hacia arriba, no de un policía o un gobierno. Esto pasó hace 6 años. Nuestro mundo, el de nosotros. Ya no tenemos esclavos, ya son migrantes, ya son estas esposas, los niños que le están ayudando a sus papás, pero no son esclavos, etcétera, ¿no? 800 millones. Entonces, la esclavitud es un tema que nació con nosotros los humanos dentro de una civilización
y sigue vigente con nosotros los humanos dentro de este mundo de nuestro siglo XXI. ¿Cómo ven? ¿Algo más? ¿Le seguimos? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, te dio depresión. Sí, es que la historia del ser humano, a menos que nos estemos fijando en sus logros, que son muchísimos, sí es un poquito constante y es una novela negra, ¿no? Es para abajo, algo se les ocurre, pues para hacerse daño entre ellos. En cambio, nosotras no. Nosotras somos bonitas, buenas y simpáticas. Eso es algo muy importante, muy, muy importante. Vamos a movernos al siglo IX. El siglo IX, pues ya son 4 siglos después de que cayó el Imperio Romano de Occidente. Y en el siglo IX, pues ya son 6 siglos desde que estaba fundado Bizancio. Pues muchachos, o sea, 600 años de para arriba y para abajo, y si puedo, y tengo dinero y lo que quiera. 600 años es mucho, ¿sí? Mucho, 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 mucho. Nosotros tenemos 500, ¿no? Y ellos ya aquí ya andaban con 600. En el siglo IX, estos eslavos, que no podemos decir uno, dos y tres, o sea, los eslavos en general, se vieron influenciados por el cristianismo griego cuando dos hermanos, el famoso Cirilo y los famosos Cirilo y Metodio, que fueron misioneros procedentes de Bizancio, evangelizaron a los eslavos. Entonces, una vez más, debemos agradecer el celo cristiano para poder inyectar un poquito de cultura vieja, ¿verdad? De cultura ya armada, totalmente armada, a pueblos nuevos. ¿Qué tan forzada fue la entrada del cristianismo a la Rus o a las Rusias más adelante? Nada, no fue. Bizancio no tenía ningún pendiente de ningún problema de comerciar con paganos. No, ellos no andaban con no existía la Inquisición, no nada. Entonces, si los eslavos seguían siendo paganos, daba lo mismo te vendían y lo mismo te compraban. Pero el cristianismo siempre ha tenido la característica de ser un pensamiento religioso de proselitismo. Quieres bautizar, ¿no? Quieren bautizar, bautizar, convertir, convertir. Este cristianismo al venir de Bizancio no era cristianismo católico, era cristianismo ortodoxo. Y por eso la iglesia rusa, así se llama, Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿sí? Porque salió de Constantinopla, donde estaba el patriarcado de Constantinopla, que era la cabeza del cristianismo ortodoxo desde el siglo cuarto, desde el 325, y ahorita estamos en el 9. Ellos ya tenían 500 años de tener perfectamente establecido el culto, los rituales, las costumbres y por supuesto Santa Sofía, ¿verdad? Santa Sofía. Sí, sí. Entonces, Santa Sofía, el actual Estambul, ya existía como ejemplo, bueno, no como ejemplo, como el máximo objeto de deseo, ¿verdad? Porque, pues, simple y sencillamente era la basílica, ¿sí? Era el edificio. Recordemos que el Imperio Romano de Occidente, pues, estaba en la decadencia, ¿verdad? En el 5 cayó, en el 9 todavía no agarraba bueno. Em, Estos Cirilo y Metodio tuvieron la inteligencia, la sabiduría de entender que ellos eran los que tenían que aprender el idioma, en vez de, como muchos, pues por ejemplo en nuestro México, ¿verdad? Los de aquí tuvimos que castellanizar, ¿verdad? Ellos hicieron el camino como más corto. Si nosotros dos aprendemos el idioma,
pues claro que vamos a poder cumplir el encargo, ¿no? Que nos dio el patriarca. ¿Qué fue lo que hicieron? Ok, ahí va. Ellos inventaron un idioma, perdón, un alfabeto. Este alfabeto es el papá del alfabeto cirílico. No es el alfabeto cirílico el que ellos inventaron, ¿sí? Inventaron un alfabeto ya cuando supieron, ya cuando podían hablar el idioma de estas personas que vivían allá en el friazo, ¿verdad? Y gracias a ese alfabeto que se llama glagolítico, ay, se me olvidó traerles mi cuadrito de glagolítico. Ay, qué bárbaro, lo dejé en la pura entrada, qué coraje. Bueno, pero mi mamá se quedó muy a gusto porque ya le entendió a su celular. Así que si yo me friego, todas ustedes se friegan. Ni modo, así es el acuerdo. Aquí es el acuerdo. No, no sabía cómo contestar los griegos no, los griegos son cristianos ortodoxos. Pues qué, cuénteme. Ok, se le llama católicos a los cristianos de Occidente y se le llaman ortodoxos a los cristianos de Oriente. Y dentro de los cristianos de Oriente, que son los ortodoxos, va a crearse una situación que no ha querido el catolicismo aceptar como posible. Y por eso los católicos los domingos dicen que son apostólicos romanos. Nada de que no romanos, ¿sí? Los domingos se hace eso y se dice apostólico romano. En la ortodoxia del cristianismo oriental, se tuvo que inventar algo porque les cayeron los turcos. ¿Cómo no iban a tener que inventar un nuevo método de manejar la situación si te caen los turcos? Pues tienes que inventar algo. Y ese invento se llama la autocefalía. Céfalo, cabeza. Auto, o sea, propio, cefalía. Entonces, muchachas, en vez de, por ejemplo, en el cristianismo católico, en vez de tener a los nuncios y a los cardenales y a los arzobispos y a los obispos, todos que llevan al Papa en Roma, católico, apostólico romano, Roma, dentro de lo que es la ortodoxia cristiana, pues de Oriente, tuvieron que decir, ok, todos somos hermanos en Cristo, todos creemos en tal cosa, pero mi patriarcado está en Moscú y es iglesia autocéfala rusa. Y mi patriarcado está en Sofía y es ortodoxa autocéfala búlgara. Sí, no sé si me estoy... es que era imposible, muchachas, pues los turcos, como quiera que sea, ya estuvieron 500 años. Tuvieron que hacer algo para poder defenderse. Y eran musulmanes los turcos, y fueron muy poderosos. No nada más era como que, bueno, pues ahí tú me pagas el tributo y no, eran muy poderosos. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo ortodoxo para sobrevivir? Decir, ay, pues mira, ahí nos vemos, ahí me escribes. ¿Cómo te va? Ahí me dices cómo te va yendo, porque ¿qué más puedo hacer? Ya ni siquiera soy Constantinopla, soy Estambul, o sea, ¿de dónde te puedo decir yo que tú vas a pertenecer al patriarcado de Constantinopla? Entonces, al inicio, la idea de que el cristianismo fuera bizantino, no hay duda, pues porque no había otro, no había otro, pues, ¿qué le iban a enseñar? Era el bizantino. Pero ahí les va. Siempre nos venden la idea que Lutero se fue al infierno porque tradujo la Biblia.
Ay, las monjas te decían Lutera. Sí, bien casado con una ex monja, ¿verdad? Bien casadito con Catalina, que en Catalina no le ha de haber hecho mucho el feo porque 5 hijos, así que feo, 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 no le ha de haber hecho, ¿eh? No le ha de haber hecho. El, en todo, ¿no? Los que batallan, ¿no? Los que batallan. La situación con este trabajo de Cirilo y Metodio es que tradujeron al eslavo, cosa que el cristianismo católico no. El cristianismo católico tenía su liturgia en latín y sigue, ¿no? Y bueno, hablando de los siglos y sus evangelios en latín. Y solamente que supiera latín podía ejercer rituales, liturgia, etcétera. Y eso hizo que, pues, aprendes latín o no ejerces. Desde el momento que estamos hablando del siglo IX, que estas personas dentro de una inteligencia pues muy pragmática y tal vez por amor a Jesús, ¿verdad? Tradujeron al otro idioma la liturgia y los evangelios, en ese momento le dieron una herramienta poderosísima para siempre querer estar separando, jalando, ¿no? Hacia la separación. No aprendieron la liturgia en griego. Y yo creo que bueno, luego le gusta, ¿no? Y ahorita tenemos 2 o 3 parroquias que me han dicho que ahorita están otra vez, ¿no? Con el latín. Digo, al final de cuentas, nada es bueno ni nada es malo, dependiendo del uso que se le da. Nada es bueno, o bueno, sí, hay muchas cosas que son malas, por supuesto, ¿no? Pero no es como en automático. En la actualidad, bueno, se considera que Cirilo y Metodio fueron los inventores y definitivamente los difusores de este alfabeto que se llama glagolítico, y el cirílico fue una evolución. ¿Quiénes fueron los que lo evolucionaron? Pues los discípulos, los que ya pudieron darse cuenta que no funcionaba. Cuando tú inventas algo, ay, oye, pues todo tu esfuerzo está en inventarlo. Tus discípulos, ya sin el esfuerzo de la invención, van a poder hacer las adaptaciones necesarias. Esas adaptaciones necesarias en la actualidad, digo, está probado que esas adaptaciones fueron las necesarias y las adecuadas, porque en la actualidad ese alfabeto se usa en las lenguas ruso, ucranio, serbio, búlgaro, macedonio, bielorruso, kazajo, uzbeco, kirguís, tayiko, azerí, gagauzo, turcomano y mongol. Todos son diferentes idiomas, pero se usa el alfabeto, sí. Ay, madre mía, nadie está pidiendo entrada. No les pusieron gorro, ¿verdad? En la entrada. Vamos mejorando. Eh, ay, sí. Ya, basta. Tómeme foto. Tómeme muestra de sangre. Cirilo y Metodio son tan importantes que en el mundo del cristianismo ortodoxo tienen su día nacional. No solamente como decir 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe en nuestro México, sino la idea como si fueran padres de algo, no cuestión religiosa, porque el haber tenido alfabeto para ellos en el siglo IX les dio la oportunidad de entrar ahora sí que al concierto de las naciones. Imagínate nada más en el siglo IX no tener escritura, pues es algo que te pone pues cadenas al pasado. Y además, bueno, esto pues ya es como mucho más de nosotros, ¿verdad? En 1980, Juan Pablo II
seguramente como una estrellita en la frente para sus esfuerzos ecuménicos, que Juan Pablo II fue el gran ecumenista, gran ecumenista. En 1980 declaró a Cirilo y a Metodio copatronos de Europa, copatronos de Europa, no de Europa Oriental, de Europa. Entonces, fíjense cómo una decisión estratégica de un líder religioso manda mensajes diplomáticos y políticos de altísimo orden, porque en 1989 todavía no había caído el muro. Perdón, en 1980 no había caído el muro que cayó en el 89. Y este Juan Pablo estaba trayendo una figura a nivel europeo de un país que en ese tiempo era ateo por ley. ¿Sí me estoy explicando? Los líderes políticos cuando toman decisiones, y eso pues es maravilloso, siglo XX, siglo ahora, cada vez que quiten a un santo, ustedes búsquenle. Y cada vez que pongan a un santo, búsquenle. Es lo mismo que con el premio Nobel. La nacionalidad del premio Nobel de ese año, búsquenle, ¿sí? Son mensajes políticos que muchas veces pues sí ayudan, ¿no? Muchas veces ayudan pues para, no sé, armonía, inclusión, ciertas cosas. Voy a seguir tantito, al cabo son las 12 con un minuto. Sí, sí, amiguitos del dedo chiquito, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ahora, en el año, bueno, esto sucedió con Cirilo y con Metodio, esto ya lo tienen, ya lo tienen, ya lo tienen. Ok, déjenme nada más terminar. Cuando nosotros escuchamos la palabra varego, pues así como que, ay Dios mío de mi vida, ¿dónde está el país de Varegia? ¿No? O sea, los varegos. Los varegos son los vikingos, nada más que así le decían los griegos. Nosotros les decimos vikingos porque vienen de lenguas romances, digamos, ¿no? Así alguien le dijo, alguien lo escribió y así aprendimos a decirle vikingos a los vikingos, ¿sí? A los, estos guerreros de Escandinavia. Pero, pues en el oriente, pues ni modo, pues digo, pues hay otros idiomas, hay otras palabras. Entonces, cuando nosotros leamos varego, en nuestra cabeza nos vamos a quitar el pendiente, porque no existe varegia, ni ellos son varegos por ADN, ¿sí? Son nuestros vikingos, simple y sencillamente nuestros vikingos. Muchas tribus eslavas orientales pagaron tributos a los házaros. Házaros, un pueblo túrquico. Ok, vamos a ponerlo en español. Digo, en mexicano, no en español. Vamos a hacer una similitud, una similitud. Eh, muchos mexicas pagaron tributo a los chichimecas, un pueblo americano. No sé si vemos la similitud, ¿sí? Los túrquicos son cualquier pueblo que haya surgido de estas montañas que están en el Turquestán, ¿sí? Que hayan surgido de las montañas ahí pegadas a Afganistán, a esos pedazos, a los tanes, exactamente. Túrquico no quiere decir ni que sean musulmanes, ni que hayan tenido el sultán en Estambul, no. Lo que quiere decir es que surgieron de un espacio geográfico de donde surgieron los famosos turcos. Y entonces los historiadores, pues, ¿para qué van a usar otro nombre? Pues le van a decir túrquicos, ¿no? Porque. eh, eh, mm, mm, sí, exactamente. Sí, como decir latinos, como decir sajones, túrquicos. Musulmanes no, porque musulmán tiene que ver con una religión y túrquico con una región geográfica. ¿Ok?
Es como decir, bueno, házaros es como decir eslavos. Esos sí son grupos étnicos. Pero pueblo túrquico te están diciendo que estos en especial, si sabes que no venían del norte, que venían de los espacios montañosos de donde fueron saliendo los pueblos túrquicos. ¿Por qué se los pongo aquí? Porque son palabras que salen en el National Geographic y en el Google y en lo que sea. No son difíciles, nada más que son como alejadas de nuestro diario. No son importantes, pero salen y salen y salen y salen. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en estos tiempecitos? Estamos hablando de finales del siglo IX. Bueno, muchachas, muchos de los vikingos ya habían descubierto que si se metían en sus dracars, ¿sí? Sus naves, ¿no? Si se metían en sus dracars con suficientes pieles y mataban y mataban y mataban y mataban venados, los venados se congelaban y esa carne congelada la subían al dracar y se la llevaban sin pudrirse, sin echarse a perder. ¿Cómo la ven? Pues yo creo que sí la limpiaban, ¿no? Porque se engusana lo de adentro. Yo creo que la sangraban, ¿no? Pues la sangraban, le quitaban todo el mugrero y la carne, una noche a la intemperie y por supuesto que era como si lo hubieran metido al conge. Entonces descubrieron eso y conforme iban amansando las rutitas, ¿no? De pues hasta dónde y cómo, pues va a surgir uno que se llama Oleg. ¿Qué nombre más ruso quieren que Oleg, por el amor de Dios? Ese Oleg es el que dijo, ¿saben qué? Qué flojera tener que dormir en moteles de carretera. Este Oleg fue el que dijo, no, ¿saben qué? Yo necesito tener una empalizada donde poder poner fueguito y tomar y comer caliente y dormirme sin tener que estar con un ojo abierto porque alguien me va a atacar. Y eso es la famosa Rus de Kiev. En el siglo IX, tan peleada, sí, el núcleo de la Rusia ahora decidieron que la quieren destruir al 100%. Entonces, ¿cómo iniciaban estos pueblos de lo que después se va a llamar Rusia? Una empalizada con los mismos troncos de los bosques. En un 2x3 les fascinaron las campanas cristianas, aunque ellos no fueran realmente cristianos, porque las campanas cristianas se oían muchísimo más que los golpes en madera. Y esas campanas cristianas hicieron que, sin saber de los sistemas en contra de incendios romanos, porque pues, los romanos lo tenían al 100% los bomberos, ¿sí? Van a tener ellos sus sistemas en contra de incendios con las empalizadas, con una sola campana y estas empalizadas, estos como pequeños fuertes hechos de troncos de los bosques cercanos en ríos, porque no, sí tenían cómo mover sus dracars, pero solamente en tierra, pero solamente en distancias cortas. Entonces, cuando inicia el nombre y la historia y lo que quieras, pues muchachas, apenas cuando se estaba cerrando, cuando se estaba acabando el siglo IX. ¿Qué era lo que les llevaba? Miren nada más. ¿Qué era lo que llevaban? Llevaban carne, llevaban pieles, llevaban esclavos. Nomás agarraban de las greñas al que estaba tomando agua del río y para adentro y lo iban y lo vendían. Tremendo. Puros ríos, Sofía, puros ríos. Todavía no tenían oportunidades, no tenían caballos, no tenían burros, nada. Bueno, no burros, pero mulas, ¿no? No, todavía en el siglo IX. Ustedes pueden ver lo que es, pues, el río, ¿verdad? La preciosura. Esto que ven ustedes aquí, vean cómo tenían que ir costeando, ¿se fijan?
y es para poder llegar sin tener que defenderse de todos los pueblos que andaban por aquí, sí se podían ir en el siglo X, siglo XI, siglo XII, no se diga, ¿verdad? Podían ir costeando en lo que se llama Mar del Norte, es abajo de Helsinki, por decir algo, ¿no? O sea, pero tenían que ir costeando, no la libraban, sus embarcaciones no eran para hacer lo que hicieron los portugueses o lo que quieras. Pero esta preciosura, que es un regalo que ellos descubrieron que podía ser utilizado, la hidrografía era la forma en que pudieron a fuerza, pero a fuerza de un carácter increíble, ¿verdad? El comunicarse con lo que había acá abajo. Si ven que la red es pues como si fuera una red de carreteras romanas, ¿no? Nada más que es la hidrografía. Lo que ven un poquito más de color más fuerte, este y este, sí, sí vemos que son tres, ¿verdad? Fíjense que van a durar unos 2 o 3 siglos porque llegaron los avances tecnológicos. Entonces ya no van a tener que andar por río, ya van a tener fortalezas y puertos y esto y lo otro, lo demás, ya se van a poder transportar por carretera, con carretas y la. Y el río pues simplemente se quedó para los pescadores, para la gente que pues se movía de un pueblo a otro, no para llevar carga preciosa, sí, carga preciosa. Y ya las voy a dejar salir un momentito. Fíjense qué carga preciosa. Cuando estamos acostumbradas de que la carga preciosa en Europa era el marfil, el oro, las sedas, ya saben, ¿no? Nos dicen la ruta de la seda y África y esto y lo otro, lo demás. Fíjense que la apicultura en estos pueblos, entre eslavos, vikingos y los que anduvieran por ahí, se desarrolló por los bosques. Si tú tienes agüita que puedas tomar, va a llegar una abeja. No importa si recorrió kilómetros y kilómetros. Va a llegar la abejita y va a agarrar esa gotita de rocío. ¿No les ha pasado en las playas? Que dices, pero ¿cómo? ¿Una abeja? ¿Cómo 10? ¿Cómo 20? ¿Cómo? Y te tienes que mover porque tu vaso está sudando. Es impresionante. La apicultura en el espacio que le llamamos Rusia es una rama de la agricultura que floreció a partir del siglo IX. Silvicultura, silvi. Ahí está. La silvicultura es el cuidado de los bosques, que a partir del siglo IX y muchachas, hasta el siglo XVIII ellos ofrecían miel y cera. Y esa cera, la que venía de los ríos, la que venía de allá, ¿no? Porque, pues, ¿de dónde? Pues de allá, del norte, de allá. Esa cera era maravillosa, o sea, muy apreciada, porque no olía mal. Sí les ha pasado que las velas corrientes sí, no olía a nada. Entonces, ay, lo que necesitaban era eso, no seguir es mezclando olores. Sí, las que estuvimos ahora en el Tíbet ya sabemos lo que es cera de manteca de Jack. Sales, pero así como que soy Jack o no soy Jack. Ahí sales fumigada, sales fumigada. Entonces, algo que pudiera parecer nada, como hay veces del comercio de la sal, que para nosotros pues la sal es un botecito que cuesta 30 pesos en el súper, ¿verdad? El comercio de la sal, la idea de la cera y la miel, porque no había azúcar, no había azúcar. El azúcar llega hasta el siglo XVI a Europa, ¿eh? Era un lujo. Y aunque ustedes no lo crean, bueno, sí lo creen, porque tenemos ojitos, las que estamos aquí, tenemos ojitos. A los pueblos les encantaba ver a los eslavos.
Sí, era como ver a los ángeles, ¿sí? La posibilidad de ver ese tipo sí, porque no eran mujeres las que pasaban en los dracares. El ver ese tipo de situaciones era como ver a los ángeles, ¿no? O un arcángel o lo que quieran. Y no por los músculos, como ahora nos venden en las series de Netflix, que dices tú, pues si no comían más que carne, ¿de dónde sacaban estos músculos? Pues de Netflix, ¿verdad? Era la idea de ver como espíritus, como ver fantasmas. Claro que sí, sí, en su barco. Entonces, ese tipo de situaciones pone como turbo, ¿no? Hace que una cosa tan sencilla como un comercio de cera y miel, el que tú no tengas otro endulzante, el que la cera no tenga mal olor y que esas personas pudieran ser como espíritus o como ángeles, se hace una, sí, mística muy especial, muy rara, ¿no? Que como seres humanos somos buenísimos para mezclar la gimnasia con la magnesia. Entonces, miren, son las 12:15. No sé si alguien quisiera bañito, agüita, checar su celular, hacer preguntas. Marisol, ¿cómo vamos? Ahí vamos, ahí vamos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, no. Ellos eran como los búlgaros, como cuando ves a los rumanos, que son, pues son más altos que los demás grupos que están ahí. Y lo que más llamaba la atención en el medievo era que no tuvieran ojos, o sea, el ojo azul, sí que no tuvieran ojos, ¿no? Que no tuvieran ojos. Sí llamaba mucho la atención, era algo muy especial. Eh, Digo, también ahora llega una muchachita o un muchachito con esas características a la fiesta, a la boda o lo que quieras, y pues da la casualidad que empiece el avispero, ¿no? O sea, son cosas raras que pues todavía suceden. Ah, también. Sí, y qué lindo, porque el pelito chinito y sí, sí. En nuestro México sí eran exótica, pero hacia abajo, ¿no? Sí, a mí algo que me duele mucho, porque se me hace terrible, no porque algún día me fuera a tocar a mí, ¿verdad? Porque no, nunca iba a estar en esa categoría, pero a mí sí me daba, me duele porque está por escrito. Cuando llegaban niños nubios a la Roma, los vendían como los animales más bellos del mundo. Pero así está escrito. Bellísimos, negros, negros, pero bellísimos. ¿Mande? Los que están ahorita, pues, bueno, ahorita ya, Pero yo una portuguesa de unos alemanes que fueron a Brasil cuando iban también, ya de los que hacían el volar, de los que, pues de las plantas y todo eso, se traían a los niños de las tribus también y se llevaban como cosas exóticas. como un guacamaya. Todo porque los extraían fuera para exótico y se los entregaban a los niños de los príncipes de los reyes Que porque jugaran como juguete. o sea, tener una excentricidad como Sí. los marcos que tienen el tigre. O sea, aquí tenían al niño más Pues ustedes se acordarán de aquella novela, Memorias de una geisha. Es una novela, no, no es que haya sucedido, ¿verdad? Pero ella terminó siendo como juguete, 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 porque tenía ojos diferentes a las demás personas que estaban ahí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hagamos ese tipo de situación? Azules, en Japón.
En Japón. El libro tuvo muchísimo éxito. La película yo creo que también porque era muy buena película. Sí, el libro está muy bueno. Sí, el libro no sé cuántas veces se ha reeditado y luego le pusieron la portada de la película. Y ya ahí ya se fregó el asunto. Ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no. Pero también esa situación de decir, a ver, ¿y por qué si es algo que tú consideras bello, por qué tiene que ser poseído? O sea, ¿por qué tiene que ser posesión, no? No aprendemos los seres humanos, qué barbaridad. Pero bueno, La ciudad de Kiev es Rusia. Ucrania. En la actualidad, Ucrania, sí, que perteneció a la Unión Soviética. ¿Mande? Ucrania pertenece a la Unión Soviética. La catedral de San Chef. Los hicieron bueno, el Kremlin, ahorita les voy a decir quién empezó y cómo empezó. Pero lo que vemos nosotros cuando vamos a Rusia en el siglo XX son cosas que hicieron los antepasados de los zares y los zares. Los antepasados de ellos sí, se tardaron muchísimo en hacer las cosas porque pues llegaban los conquistadores y destruían, llegaba la peste, como siempre han tenido poca población, se les va la mitad por una epidemia y de aquí a que vuelves a repoblar es vuestro. San Petersburgo es del siglo XVIII en adelante, esa es muy, muy nueva. Siglo XVIII, es en 1700. Sí. Yo estaba en eso. No, sí, le quitas uno. Sí, le quitas uno. Échemelo, dígale que me mande un WhatsApp. Es una química que viene mucho también, pero me alegra es Poca historia. Sí, pues es que ahí, o sea, la situación es que como nuestro calendario empezó en cero, pues el siglo uno ya le tienes que quitar uno. O sea, si hubiera empezado en uno, pues el siglo uno sería uno. Pero pues eso fue este problema. Mira, ahí viene. Me voy a tomar la libertad de enseñarles otro de los libros que hice. Les traje el de Japón y lo hice en honor a Uzbekistán. Ahí les va. Pues, ah, pues mejor oscurito. No, es este. Está en Instagram, ¿verdad? Hice un jardincito. Me gustó mucho porque todo lo de allá es bonito, ¿no? Era un póster de este tamaño y todo lo deconstruí y se volvió esto. Pues a mi maestra sí le gusta. Así que tenía que traérselos antes de que se vaya al este librerito donde estoy poniendo mis libritos. Ahorita, el, lo puse mi librerito lo puse en la recámara de visitas y ahí voy a estar poniendo. Y ahorita estoy haciendo uno con les dije Uzbekistán, ¿verdad? Perdón, no, el póster lo compré en Azerbaiyán, en un museo en Azerbaiyán, Azerbaiyán es un país que está arriba pegado a Armenia, a Georgia, ¿mande? Abajo de Rusia, por abajo, ¿verdad? No, discúlpenme, lo compré, uno es cartón y el otro es
el póster que compré allá, en Azerbaiyán, en un museo. No, es que les traje el otro que hice, que fue el de Japón. Y ahorita estoy haciendo uno, el más sencillo de todos, con unas cositas que compramos cuando nos metimos a una de las madrazas y que cuando salimos nos estaban vendiendo las manteles bordados de granadas, que nos metimos hacia uno y ahí en un 2x3 estaban y vende unos cuadritos así con acuarelas de pájaros. Ni modo. Como yo soy la maestra, yo les voy a enseñar mis libros, aunque no quiera. Ni modo. Sí, ese lo estoy haciendo ahorita. Y bueno, el que hice a Japón, me traje postales y de esas postales hice un tipo. No, este es de un viaje a Azerbaiyán, que ya lo hicimos hace 3 años, 3 años, yo creo. ¿20 qué? Hace 3 años, hace 3 años. Ya no voy a hacer sillas, porque cuando vendí la cabaña me traje todas las sillas de las dos cabañas y ahorita mi casa, pues es un sillerío. Y muchas de ellas nomás las tengo amontonadas, porque entonces ahora voy a hacer mis libros, objetos de arte en libros. ¿Mandé? No. Ya le dije a Bárbara que cuando me muera eche gasolina dentro de mi casa, le prenda y tan tan, se acabó el asunto. Ay, ¿te imaginas? Pero bueno, a mi hija le dije, no voy a estar tirando de que, ay, pobrecitos de mis hijos, luego van a tener que limpiar mi casa. No vas a limpiar nada, nomás le pones gasolina, un cerillo y se acabó. Ay, mamá. Y menos a la de mi hijo. Listo, ya estamos. Bueno, falta todavía. Ok. Entonces, muy bien, ya estamos otra vez. Vamos a seguir. En el año 944, que sí se sabe la fecha, porque pues hubo guerra y hubo unas pérdidas muy importantes, etcétera. La misma línea de estos vikingos que allá les decían varegos y ellos empezaron a llamarse rusos, ¿no? Porque ya era la Rus de Kiev, sí, pero ellos en especial, hicieron una incursión contra Constantinopla, no contra el Imperio Bizantino, no, contra Constantinopla. Y aquí va a estar interesante el asunto, porque aquí es donde empieza la leyenda. ¿Cuál es la leyenda? Una de tantas leyendas. Esta leyenda dice que cuando ya estaban en el siglo X, pues ya había grupos cristianos, porque en el siglo IX, pues había ido Cirilo y Metodio y lo que quieras, ¿verdad? Y esos grupos cristianos eran eslavos, nada más que estos son varegos. ¿Sí se fijan? Es otro idioma, es otra historia. Ellos no estaban ahí cuando Cirilo y cuando Metodio. Entonces ellos tenían que decidir entre sus Thor, Loki, etcétera, ¿verdad? O sea, sus tradiciones, sus dioses vikingas, el tipo medio especialón, bastante pobre de la religión cristiana, de las poquitas iglesias, ¿no? Pues que había de eslavos, quizás que se van dando cuenta lo que había en Constantinopla. No, dijo, pues yo quiero ser de estos. A mí me gusta vivir en esta colonia, ¿no? Y ahí es donde empieza esta leyenda que les digo que obviamente no pudo ser verdad. Dice la leyenda que esta familia, que si Oleg, que si Igor, que si Basilio, que si Iván, o sea, ahí depende de en qué libro la leas, te van a decir uno diferente. Eh, pues se dio cuenta que cada vez que guerreaban con estos ejércitos extranjeros, ¿verdad? Y perdían,
pues ellos, los ganadores, tenían religiones que no eran, pues, conocidas, digamos, ¿no? Para ellos. La leyenda te dice eso. Entonces, la leyenda, o bueno, la tradición te dice que alguno de estos, que si Igor, que Vasily, que si Iván, no importa, es tradición, mandó a gente de confianza a ver cuál de las religiones de sus enemigos más importantes era la que les convenía para ellos adoptar esa religión y automáticamente pues ser aliados, ¿no? Ya si éramos de la misma religión. La tradición dice que fueron tres grupos de su gente de confianza. Unos se fueron al occidente a ver cómo funcionaban los cristianos católicos. Otros nada más bajaron para ver cómo funcionaban los cristianos ortodoxos y otros se fueron hacia el oriente sureste, digamos, para ver cómo funcionaban los musulmanes. Cuando regresaron, el que fue al occidente le dijo, pues son muy cochinitos, no se pueden casar y cobran para todo. Sí, parece chiste. Por esto te digo que la tradición y pues qué vergüenza, ¿verdad? Los segundos que llegaron fueron los que fueron a ver a los musulmanes y les dijeron, tienen edificios magníficos, se juntan una vez por semana y aprenden y tienen una fe en la victoria completa por un ser que se llama Alá, pero no pueden tomar alcohol. O sea, oh, no. ¿Cómo nuestro vodquita? Bueno, que era el abuelito del vodquita, ¿no? Pero pues los friazos y todo. Y la tradición indica que los últimos que llegaron fueron los que habían visitado Constantinopla, pero en ese plan de conocer, no de guerra. Y que le dijeron, bueno, ¿qué nos pueden decir? Lo único que les podemos decir es que cuando tú entras a su más importante templo, no iglesia, no templo, sientes que estás entrando al cielo. Era Santa Sofía, eran los oficios medievales donde ya existía música, bueno, cantos, no música, ¿verdad? Pero cantos, y donde los ventanales de esa edificación, pues por supuesto que ya entraban de manera, ¿verdad? Que ellos no conocían, los eslavos ni los rusos. Entonces, dice la tradición, y sí se toma en las bodas, ¿no? Ya puede, sí se puede, sí se puede. Entonces, a partir del siglo X, cuando empieza el 944, una derrota, algún tipo de estrategia, pues política, comercial, lo que quieras, algo va a suceder de manera muy importante. Nunca vamos a saber qué tan sincero o qué tan sentido. Nunca lo vamos a poder saber. Pero sí se cree que en el año 988, o sea, cuando se está acabando el siglo X, hubo un bautismo público general en Kiev. Entonces, cuando se cierra el siglo X, no nada más la princesa cristiana que llegó a casarse era la cristiana en esos lugares. Ya hubo un esfuerzo como un mandato, ¿verdad? Por parte de los gobernantes. Y cuando tú eres pagano, ignorante, analfabeta, no hay diferencia entre creer en Thor y Dios Padre. ¿Qué tanta diferencia hay? Están allá arriba, tienen un hijo, son barbones. ¿Qué teológicamente, qué les va a explicar a estos pescadores, campesinos, guardabosques? No hay una diferencia. Por eso les comento que no hubo violencia, sí, no hubo violencia, pero pues qué feo, ¿verdad? Pero pues también les tengo que comentar, pues tampoco hubo una educación.
¿verdad? No es como que con el bautismo te llega el catecismo, ¿no? Sí, la sabiduría cristiana, pues el bautismo nomás dice que ahora tienes que ir a tal iglesia y que tienes que hacer los sacramentos y dar las limonas, etcétera, pero nada más. Entonces, el original sí, ya sale. Así como comenzó la fusión entre las culturas eslava y bizantina, que caracterizaría a la nación rusa durante los siguientes 7 siglos. ¿Por qué pongo solamente 7 siglos? Porque les recuerdo que la presencia del que nosotros le llamamos Pedro el Grande va a marcar una curva, sí, hacia Europa, sí, ¿verdad? Los franceses, ahí va. Y en el siglo XVIII ya no vamos a poder, sí va a haber la herencia bizantina, pero ya no vamos a poder decir que se seguían fusionando. Em, durante estos 7 siglos, esa fusión entre los que vivían allá arriba y los que estaban viviendo en lo que se conoció como Imperio Bizantino, fue una fusión muy particular. ¿Por qué muy particular? Porque estaban muy lejos, porque no tenían los suficientes, los mismos materiales, porque tuvieron muy pocas escuelas. No era como Florencia, no era como Venecia, no era como Bolonia, Salamanca, no. Cuando empezaron a llegar italianos, que pues ya va a ser en el siglo XIV y siglo XV, pues muchachas, llegaba un italiano, uno. Pues sí es cierto, hacía el edificio de otra manera. Sí, uno, un edificio. Ok, ese edificio se volvía ejemplo. Pues sí, ¿de cuántos te gusta? Pues de otro. Entonces todo era como muy despacio. Y lo que se hacía, aunque que se hubiera hecho, ahorita nos preguntaba la señora Fonseca, bueno, ¿quién lo hizo? Ok, aunque se hubiera hecho en el siglo XIII, en el siglo XII, cuatro, cinco cosas al mismo tiempo, se tenían que hacer iguales, porque no existían escuelas de arquitectura o genios arquitectónicos o grandes maestros que dijeran, yo los frescos los hago todos celestes y él todos dorados. Era lo mismo. Por eso cuando vamos y vemos cosas diferentes, sabemos que tienen 2 siglos de diferencia o 3 siglos de diferencia. No como en Roma, bueno, perdón, en Europa, donde dices, caminas una cuadra y pues hicieron con 20 años de diferencia. Pero ¿cómo? Sí, pues es que estaba en declive no sé qué y este fue te la pasas con la boca, con la mandíbula, ¿no? Caída. Dígame. No, bueno, la escuela hacían íconos o iconos, una gran escuela, ¿no? De Rusia, pero es posterior. Sí, no muy posterior, no muy posterior, pero si ahorita estamos en el 10, vamos a ponerle 200 años. Sí, no tan posterior, ¿no? Pero sí unos 200 años. Los iconos que tienen ellos como los más milagrosos, te van a decir, traídos de Constantinopla, tal. Traído de Crimea, tal. Ellos lo aceptan, ¿no? Que fueron traídos. Y esos empezaron a tener milagros y a hacer una tradición cristiana de milagros. Y claro que siguieron, ¿no? Los iconos. Los iconos tradicionales, no, ¿mandé? Ese es un Teotocos. Hay 5 diferentes formas de poner a la Virgen con el niño. El Teotocos es la más usada, digamos. Los íconos tradicionales no tienen plata, oro, joyería, no tienen nada. Porque como son milagrosos, no tienes por qué tocarlos, ni moverle, ni nada. Los siguientes siglos que empezaron a hacer, pues los iconos, obviamente sobre madera, porque todavía el lienzo no existía, eh, van a tener 2 características que a mí me da ternura, porque digo, ay,
Ay, qué bueno que yo estoy aquí tan a gustito viviendo en el 2026. Van a tener dos características. Una es que los van a tener que hacer de cierta manera, de ciertas dimensiones, para que fueran portátiles. Porque como se la pasaban teniendo enemigos y enemigos y enemigos y enemigos, siglos y siglos y seguían los siglos y seguían los enemigos, los iconos siguieron una tradición muy específica. En primera, copiando los milagrosos, y ahí es donde se perpetuó la forma de las cejas, la nariz larguísima, etcétera. No se perpetúa porque tú lo que quieres es extraer el milagro, ¿no? O sea, lo que quieres es que siga esa poder, ¿no? Del icono. Y la otra situación es que los rituales se llenaron y se llenaron y se llenaron de velas, no tanto incienso, no tanto cirio, sino velas y velas y velas. Y en un 2x3 se volvían negros los iconos. Entonces, lo que hicieron fue empezar a ponerle platita, plata, para que empezar a protegerlo se le llama, no, se le llama hollín, sí, para protegerlo del hollín. Entonces, esas características van a seguir y van a seguir y van a seguir. Los iconos que a mí me fascinan son los del siglo XIX, porque ya tienen influencia europea y a mi gusto, o sea, el mío de Blanca, ¿verdad? Cumplen todo, cumplen que madera, las formas, los relieves, las piedras, pero las caritas ya tienen influencia europea. A mí, esos son los que me gustan. Ah, sí. Ay, sí. A mí me tocó dar una clase donde me dijo el que me contrató y que voy viendo un icono de madera con vamos a ver mucho de religión ortodoxa, con una escena del banquete de los ángeles, que es una cosa muy típica de los ortodoxos, no tanto de los católicos, y que la voy viendo y yo, ¿cómo le digo? Pero es que esto tiene que ser siglo XVI o XVII. Me dice, me la vendieron en un bar de Moscú. Llegó una persona súper, pero súper sospechosa y así como si nada abrió bueno, una cosita así, ¿no? Así, abrió la gabardina, me la enseñó, hicimos el trato en el baño y ahí nos vemos. Dice, ¿cómo logré sacarlo? Pues son suertes, ¿verdad? Porque sí lo pudo sacar, pero en un bar, ella me dijo cantina, ¿verdad? En un bar en Moscú. Y dice, quisiera que vieras lo que me cobraron. O sea, me cobraron lo que yo pude pagarle. Eso quiere decir que no el tesoro que es. Entonces sí hay en espacios. Les quise mostrar esta pintura, que es una pintura del siglo XIX, nada más para que nos diéramos un poquito cuenta en lo que es el siglo X, en lo que es 11, 12, etcétera, todavía utilizaban ese tipo de embarcaciones, pero vean cómo tenían que moverla por tierra para poder cambiarse de un río a otro. Sí, por eso se me antojó poner, aunque es del siglo XIX, no es que sea una fotografía, ¿verdad?, de lo que hacía. Pero ellos así era como daban vuelta a la derecha o vuelta a la izquierda. Sacaban la embarcación que tenía que tener cierto peso, porque si no ya no la podías mover de un río a otro. Ese peso pues era el gran limitante del comercio, ¿verdad? Pues hubo una guerra por tierra para apoyar la población, ¿no? No sé en qué. Cuando cayó Constantinopla, pusieron las cadenas y los turcos hicieron esto. Pero esto que yo les estoy mostrando son embarcaciones de los eslavos y los rusos allá en aquel espacio. Esto que te acordaste tú es en otro momento y otro tipo de
más difícil, mucho más difícil, pero bueno, fue en otra situación. Siglo XI, durante el reinado de una persona que se llamó Yaroslav I, y que pasa la historia como el sabio, porque empezó a traer maestros para que enseñaran a leer a los nobles, para que les enseñaran griego, para que pudieran comerciar y hacer trabajos diplomáticos, ¿sí? En el siglo XI, en este reinado, la Rus ya se presentaba con una economía muy, muy importante y ya tenía cultura propia. Entre el siglo XI y el siglo XII empezaron los primeros códigos de leyes, códigos escritos que tenían sus consecuencias. No importa si tú escribes la ley más maravillosa. Si tú no escribes el código, ¿qué es lo que pasa cuando no la cumplen? ¿Quién va a ver quién no la cumple? ¿Quién va a juzgar? ¿Quién va a castigar? Lo que sea, esa ley puede ser perfecta, mas no vigente. Por eso puse código. No es una constitución. Es un librito de instrucciones de cómo hacer que se cumplan lo que todos ellos sabían, pues que se tenía que hacer. Ellos cuando llegaron ahí ya tenían códigos de conducta por parte de sus pueblos. Ellos ya sabían, no roben, no maten, no, etcétera, ¿verdad? Los príncipes de Kiev seguirían el ejemplo bizantino y establecieron un control directo sobre la iglesia. Y esto sí quisiera, por favor, que nos quedara claro. Estamos hablando del siglo X, estamos hablando del siglo XI. Cuando nos acordamos, porque se romantizó muchísimo la historia de la caída de los zares, ¿no? Y luego hasta inventaron a Anastasia y ya saben, ¿no? O sea, todas esas historias románticas. Eh, pues siempre está un Rasputín, que es un monje, ¿no? Y siempre van a estar se llaman archimandritas o mandritas, que son altas dignatarios de la Iglesia Ortodoxa rusa, siempre van a estar presentes en pro de los zares. ¿Se acuerdan de que siempre te están a un lado y esto? Bueno, eso es una tradición desde el siglo X u XI. Pero sí quisiera, por favor, que entendiéramos algo interesante comparado con el mundo de la unión iglesia-estado al que estamos acostumbrados, por ejemplo, nosotras que somos mexicanas y que tuvimos a nuestro Benito Juárez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la Nueva España, que había veces que el obispo era virrey. Eh, Quisiera, por favor, que entendiéramos una cosita, dos temitas que fue haciendo diferente esa unión iglesia-estado con el desarrollo político de los rusos. La iglesia estaba subordinada a los dineros del Estado. Dígame, perdón. Sí, sí. Qué bueno que lo mencionas. En Rusia, príncipe significa el principal. En Rusia, príncipe no quiere decir que es hijo de un rey, porque en Rusia faltan un siglo y medio para que exista una monarquía. Aquí todavía son como señores feudales y en vez de llamarse señor feudal, se le llama príncipe en el sentido que es el mero mero, ¿no? A eso se le llama el Principado de Moscú, el Principado de Sudal, de Novgorod. Principado quiere decir que ahí había un señor feudal y que sus hijos, que uno de sus hijos, pues cuando se muere el principal, pues ese uno de sus hijos, pues otra vez va a ser el principal y por eso se le llamaba príncipe. Sí, sí estamos bien. Es que no lo había dicho. Mónaco sigue siendo principado, ¿no? ¿Y Liechtenstein sigue siendo principado o no? Sí, creo. Sí, muy pocos, pero bien fondeados. Pero pesudos, sí, eso sí. Em, Dos diferencitas. Una de ellas es que los dineros de la iglesia del naciente cristianismo ortodoxo ruso, los dineros de la iglesia
van a estar subordinados a los dineros del príncipe. Aún, ¿mande? Al gobierno, exactamente. ¿En qué sentido? Si el príncipe necesitaba dinero, al que le pedía prestado era al patriarca o al que estuviera ahí, porque era como el banco. Ellos eran los que guardaban el metálico. Ellos todavía funcionaban en trueque. El 90% de la población funcionaba en trueque, pero ya había dinerito en plata. Miren nada más que lo atrasado. Andorra. Fíjate que te iba a decir Andorra y dije, ay, Blanca, cállate, si ahí nomás hay spa. Muy bien. Y esquí. Andorra arriba. Es independiente, pero es arriba. Bueno, entre España y Francia. Entonces, el metálico que había, que era en su mayoría plata, estaba muy bien guardado por estas personas que estaban dentro de lo que es, pues, los niveles altos de la iglesia. Pero ahí les va otra situación muy interesante. Dentro del mundo del cristianismo ortodoxo ruso, se decidió seguir el ejemplo de los sacerdotes del templo de Salomón. El cristianismo católico siguió el ejemplo de los discípulos de Jesús, que abandonan y no se casan, o sea, no tienen pareja, abandonan y no se pasan. En el ortodoxo, específicamente en el ruso, optaron por el primitivismo, digamos, ¿no? En el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran los sacerdotes? Pues los del templo, ¿no? Los del templo de Jerusalén. Y ellos sí se casaban y ellos sí tenían familia. No era una situación luterana, ¿no? Era una situación primitivista. Entonces, fíjense qué cosa tan interesante. Bueno, a mi juicio es interesante. Conforme fue avanzando el centralismo hasta crear una monarquía que nosotros sabemos que son los zares, ¿verdad? Conforme fue avanzando esa forma de gobierno, donde solamente había uno, aunque hubiera nobleza, ¿verdad? Pero solamente uno de una familia en especial, pues claro que se empezaron a dar cuenta que era un problema no, porque cada sacerdote de cada templecito, pues eran buenos para poner, ¿verdad? Entonces tenían dos, tres niños hombrecitos. Deja tú las muchachitas, pero pues tenían familias de siete, ocho, nueve, a fuerza nacían dos, tres muchachitos. Y a cada uno de ellos, pues le tendría que haber tocado un pedacito de algo, de algo. Sí, algo. Y empezaron a ver una bola de capillitas y cada capillita cobraba diezmo y así suceden las cosas, ¿no? Pues fíjense que conforme fueron avanzando los siglos, no en el 11, no en el 12, pero sí 14, 15, se hizo algo eh, que les puede sonar igual, pero no es igual. Se hizo un contrapeso entre las personas que entraban al sacerdocio de la Iglesia Ortodoxa rusa y de las personas que entraban a los monasterios. Monasterios y conventos, ¿verdad? Se hizo un pequeño equilibrio, porque muchas veces los que estaban aquí como sacerdotes eran hijos o nietos de personas que no pertenecían a los apellidos importantes. En cambio, los que estaban en los conventos y los monasterios eran personitas con apellidos de los principados y más adelante, bueno, de los zares. Esa situación de como contrapeso fue, es que somos inteligentísimos los humanos. Pues fíjese que empezó a moverse y moverse, donde la decisión de las altas esferas de la iglesia
sacaban a los hombres de los monasterios. En vez de alguien que hubiera tenido carrera de muy hermosa vida cristiana, sí, ¿no? O sea, ser testigo de que es cristiano, en vez de que ellos subieran para estar con los más importantes políticos, sacaban monjes que pertenecían a las familias de esos políticos. Pero la situación es que estos monjes no se pueden casar. Entonces, si ustedes checan todos los nombres famosos, Alejo, Alexis, Macario, Dimitri, todos los nombres de los patriarcas que de veras hicieron el mundo ruso, que fueron tutores, que fueron regentes, que lo que quieras, no esposa, no niños, no creo que hayan sido ni célibes ni castos, pero cuando menos niños que tuvieran que legar, no había. Empezaron a elegir solamente hombres de monasterio para que no pudiera tener niños y además pues sus apellidos estuvieran alineados con los intereses el mismo. Entonces no hubo guerras, no hubo locuras, nadie mató a nadie, pero la forma en que empezaron a elegir a los altos dignatarios de la iglesia fue de monasterios para que no hubiera descendientes. Y si es tu primo, tu hermano o tu cuñado, si vieran cómo le soltaban, porque si el dinero dependía de la política y tú me vas a ayudar, pues claro, entonces ahí es donde podemos empezar a ver las cúpulas de oro, la pedrería en los íconos y, wow, el ropaje litúrgico, plata, oro, mig, Marta Sibelina, etcétera, ¿no? Pero es una evolución. Y esa evolución, desafortunadamente, pues la dicta la concentración del poder. Primero estaba disperso en principados y luego esos principados tuvieron que alinearse pues con uno solo. Tengo 2 minutos, le voy a adelantar tantitito. Los príncipes de Kiev, sí, aquí está ya, esto ya lo dijo, ¿verdad? Y establecieron un control directo sobre la iglesia. La Rus de Kiev se desintegraría finalmente en varios principados que competirían entre sí por figurar como herederos de su civilización y por el predominio territorial. ¿Qué es lo que sucedió? Entre que se pelearon entre ellos, no hubo un líder y le llegaron los mongoles. Estos mongoles no es que vinieran exactamente de Mongolia. Ellos tal vez ya venían de Persia, tal vez ya habían pasado y ya venían de regreso, pero seguían siendo mongoles. Entonces, muchachas, cuando nosotros vemos historia de Rusia más pegada a nosotros, pues decimos, bueno, ¿y por qué los cosacos tienen ciertas características? ¿Por qué los tártaros tienen ciertas características? ¿Por qué? Porque vamos a tener un grupo étnico increíblemente diferente, que son orientales, van a ser sus ojos, la altura, el tono de piel, su religión, su idioma, su forma de organización, va a ser el reverso de la moneda. 200 años, 200 años van a tener una relación toxiquísima. Nos odiamos, pero nos necesitamos. Te obedezco, pero te odio. Te desobedezco, pero no me puedes matar porque entonces ¿quién te compra? Así estuvieron 200 años. Aunque nosotros no lo, bueno, aunque ustedes no lo crean, mis queridas señoras, gracias a la presencia de los mongoles, el Principado de Moscú
empezó a tener formas de vida mejores. Ellos aprendieron de los mongoles y no es casualidad que fue capital, es capital con el 200 añitos que San Petersburgo fue, ¿verdad? Pero bueno, volvió a ser, no es casualidad. Este Principado de Moscú en el siglo XIII supo cómo lidiar con los enemigos y aprender de ellos desde el correo. Oye, si son bien poquitos, pues cuando menos por carta, ¿no? Y si lo único que tenemos es carta, pues como que tenemos que tener más gente que sí sabe leer. Y empezaron las situaciones a ser un poquito diferentes. ¿Cómo se va a llamar el grupo? Y aquí nos vamos a quedar. ¿Cómo se le va a llamar a esta cultura? ¿Cómo se le va a llamar a este mundo? La Horda de Oro. Así es como se le va a llamar en español, en los libros, en el Google, en el documental que vean en el National Geographic, Horda de Oro. Nosotros la horda la sentimos como el mundo de gente, ¿no? Que se mueve, la horda, pero más bien viene de Urdu, que es lo que la señora comentó hace rato, que son las tiendas, en lo cómo vivían los mongoles, ¿no? Urdu, esa situación. Entonces, muchachas, pues doy por iniciado nuestro semestre. Les agradezco mucho que hayan venido. La próxima clase vamos a empezar a hablar de los Ivanes, de la tercera Roma y verán que les va a gustar el nacimiento de los boyardos, etcétera. Siglo XV. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Blanca. Gracias a ti, gracias a ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver quién más anda, quién más llegó. Gracias, Ah, Blanca. gracias. A ver, es Lula y es Isabel y no sé quién Gracias, más. Blanca. Pero un abrazote a cada una de ustedes. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo va tu Bien, muy bien. Ay, qué bueno. Mañana empezamos Ah, por cierto, muchachas, estoy en la calle de la amargura. No tuve inscripciones, no puedo creer.